Programa especial. Victoria Patria, el renacer de la humanidad. Hoy estaremos hablando claramente sobre este tema que nos ocupa, pues ya son 80 años del Día de la Victoria. Este nombre que le dio en aquel momento la Unión Soviética por su participación en lo que fue la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi. Este término hoy día se sigue utilizando en Rusia y en otras repúblicas de la Unión Soviética. Esta lucha, que fue contra la invasión fascista, se convirtió en una parte decisiva durante esta Segunda Guerra Mundial, en la que murieron más de 26 millones de soviéticos. Este próximo 9 de mayo se cumplen entonces los 80 años del llamado Día de la Victoria, que es cuando Alemania firma su rendición gracias a esta lucha incansable de la Unión Soviética. A propósito de esta conmemoración, el presidente Nicolás Maduro Moros arribó esta noche a Moscú, precisamente para hacer acto de presencia en lo que serán entonces estos actos conmemorativos del Día de la Victoria. 80 años de esa gran guerra patria que liberó al mundo del fascismo. Y vaya que sigue siendo reconocido por la humanidad. Nos corresponde entonces seguir revisando, estudiando la historia. Hoy más que nunca pareciera estar vigente el resurgimiento de esas acciones nazifascistas que en aquel entonces acorralaron a toda la humanidad. Estamos hablando de millones de vidas que se perdieron producto de acciones fascistas cometidas, dirigidas por el conocido Hitler en esa Alemania nazi, en su afán de conquistar y de convertirse en un imperio, llevándose a su paso seres humanos y todo lo que ellos consideraran que no fuera la raza superior. Así lo calificaba los nazis de esa Alemania que quería imponerse por la fuerza, a través de las armas. Pero las repúblicas de la Unión Soviética de entonces, con ese amor profundo por la humanidad, se movilizó en armas y en acciones contundentes en esa llamada Guerra Gran Patria para lograr entonces la victoria y hacer rendir a este hombre de la Alemania nazi y por supuesto a todos sus aliados. Ahora bien, como les decía yo al principio, corresponde mirar con profundidad todos estos hechos históricos, porque no están aislados, no corresponden a la antigüedad, corresponde a un momento también que nos invita a hacer conciencia, como lo hacía ayer el jefe de Estado Nicolás Maduro Moros durante su programa Con Maduro Más, enfatizando entonces la importancia de tomar las acciones para que el pueblo venezolano y la juventud pueda profundizar su conocimiento sobre estos procesos históricos y además estos esfuerzos que se hicieron para conservar la humanidad, superando amenazas. En ese momento el nazifascismo
que intenta resurgir en la actualidad. Vamos a escuchar lo que decía en el programa del presidente con Maduro Más, el jefe de Estado. Así que todo lo que hagamos por crear conciencia es para crear inmunidad frente a la nueva amenaza en el siglo XXI del nazifascismo. Ahí escuchamos entonces palabras que nos invitan entonces justamente a seguir estudiando. ¿Por qué es importante que sepamos qué ocurrió en esta guerra gran patria, enmarcada en ese contexto de la Segunda Guerra Mundial? Por su parte, el intelectual y activista germano-venezolano Carolus Wigmer también mostró el entusiasmo por lo que serán esta celebración de los 80 años de la victoria de la Unión Soviética en lo que fue en la Guerra Gran Patria contra el nazismo. Y en ese sentido expuso que es necesario que se hagan las reflexiones porque pareciera que esta victoria no fue total, ya que el fascismo sigue vivo. Celebramos ese momento junto al ministro consejero de la Embajada Federación Rusa, al personal de la Embajada, a la agrupación rusa, que realmente estamos en un buen ambiente para celebrar ese momento de los 80 años de la victoria de la Gran Guerra Patria, pero al mismo tiempo naturalmente es necesario reflexionar, porque la victoria no fue total. La victoria fue simplemente del régimen liderizado por Adolfo Hitler, pero el fascismo sigue vivo y coleando, como se dice. Allí escuchábamos entonces este intelectual donde precisamente reconoce todo lo que se logró hace 80 años, pero como además está presente ese resurgimiento del fascismo en el mundo. Volvemos a viajar hace 80 años y nos corresponde ver algunas cifras, algunos datos precisamente de lo que fue esta guerra gran patria. De inmediato compartimos con todos ustedes, aquí tenemos entonces esta lámina que nos acompaña en esta parte del programa, donde entonces 27 o cerca de 27 millones de soviéticos fueron los que fallecieron entre soldados, civiles y prisioneros de guerra. Solo esta cantidad de muertos estamos hablando que corresponden a la Unión Soviética. Ahora bien, vamos a mirar otro de los datos que nos permite seguir conociendo la historia de lo que fue esta guerra gran patria. Veamos la siguiente lámina, por favor, la colocamos para compartir con toda la audiencia que hasta ahora nos sintoniza. Y allí vemos entonces que unos 7 millones de soldados soviéticos lucharon por la llamada libertad de esas 11 naciones europeas, con una población de unos 113 millones de habitantes. Vemos entonces, por millones se multiplicó este afán de lograr el fin de la Alemania nazi. Seguimos viendo otros datos. Avanzamos. Aquí tenemos entonces la siguiente lámina que nos permite mirar cómo en ese momento algunas pérdidas de lo que fue el Ejército Rojo, sí, ese mismo que logró la liberación contra el fascismo. Durante ese tiempo, más de 1 millón de soldados soviéticos, pues como ya le hemos comentado, murieron en los campos de batalla y las pérdidas totales ascienden a más de 3 millones de efectivos, sumando así heridos y desaparecidos. Héroes y heroínas que hoy también se les reconoce en el mundo, que lucharon contra ese férreo carácter guerrerista, criminal de la Alemania nazi. Asumieron la bandera y lograron entonces, para el 9 de mayo de 1945, el día de la victoria, hacer que esa Alemania nazi se rindiera. Es parte de lo que ha ocurrido a lo largo de estos 80 años, porque se mantiene ese espíritu de lucha contra cualquier intento de fascismo en el mundo. Como les comenté hace pocos minutos, el presidente Nicolás Maduro Moros ya se encuentra en Moscú para formar parte y participar en lo que serán la celebración de los 80 años del Día de la Victoria. Y desde allí ya enunciaba algunas palabras que ha compartido a través de su canal en Telegram. Este miércoles, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros,
arribó al Aeropuerto Internacional de Moscú en la Federación de Rusia para asistir a la conmemoración de los 80 años de la victoria del Ejército Rojo sobre los nazis. Compañero presidente, permítame en nombre del presidente de la Federación de Rusia saludarle en la ciudad de Moscú. A pesar de todas las dificultades que nos van creando, usted está con nosotros, es una alegría para nosotros. Con toda la energía y la fuerza del pueblo de Venezuela a celebrar la victoria en la gran guerra patria. Está fresco el clima, ¿verdad? De día era más calor. Sí, habrá una atmósfera muy cálida. Vamos a traer saludos siempre firme, valiente y solidario del pueblo venezolano, desde la fuerza espiritual de Simón Bolívar, de Hugo Chávez, nuestro comandante supremo, y de un pueblo que está dando la batalla también en el siglo XXI contra el nazifascismo, contra los imperialismos, que es el pueblo de Venezuela. Así que nuestra presencia aquí es una ratificación que el camino de la humanidad tiene que ser la paz, el entendimiento, el respeto a la igualdad de los estados, y además es una expresión de admiración histórica infinita al pueblo ruso. Ha sido la victoria más grande de la humanidad frente a la amenaza más criminal que fue el nazifascismo. Así que estamos aquí con la fuerza del pueblo bolivariano venezolano, diciéndole al presidente Putin, al pueblo ruso y a los pueblos de lo que fue la Unión Soviética, aquí está Venezuela siempre firme. Escuchamos entonces palabras del presidente Nicolás Maduro Moros a su llegada a Moscú para participar en la celebración de los 80 años del Día de la Victoria. Ahora nos corresponde seguir mirando qué hubiese pasado si la Alemania nazi se impone. Ciudades ahogadas en fuego y sangre, poblaciones esclavizadas y un régimen de terror permanente. Así podría ser hoy Europa si el fascismo hubiese triunfado en la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, gracias al coraje de ese pueblo soviético, esto no sucedió. Con la ayuda de la inteligencia artificial, el medio ruso Sputnik ha logrado mostrar cómo sería este aterrador mundo alternativo y hoy nosotros lo compartimos con ustedes. Hace 80 años Hitler ganó. Comenzó el dominio de la violencia, el racismo y la tiranía. Primero eliminaron a los inferiores, judíos, comunistas, homosexuales, gitanos. En los crematorios y cámaras de gas quemaron a los supervivientes, decenas de millones. Ya no existen. Luego llegó el turno de 50 millones de eslavos. Primero liquidaron a los supervivientes enfermos, incluyendo niños, con gas asfixiante e inyecciones letales. También fueron exterminados todos los prisioneros de guerra soviéticos. El Reich no necesitaba a quienes no eran útiles. Moscú desapareció de la faz de la Tierra, junto con 4 millones de habitantes. Ahora es la tumba más grande del mundo, una vasta extensión de lago artificial. Hitler no tocó Kiev, pero convirtió a sus habitantes en esclavos. ¿Quién ayudó en esto? Voluntarios de las regiones occidentales de Ucrania. Eliminaron a todos los disidentes. Ni siquiera la Europa sumisa detuvo a Hitler. Ya no está dividida en países. Ahora es un espacio unificado, una base de recursos para la raza superior, los alemanes. Eugenstadt, antes Belgrado, ahora habitado por alemanes del Danubio. A los checos los alemanizaron por la fuerza o los enviaron a Siberia, donde se convirtieron en guardianes de campos de concentración. Exterminaron a la élite polaca. Al resto los reubicaron en la Siberia occidental. Y Varsovia se redujo a un pequeño centro administrativo. Las ciudades británicas se ahogaron en fuego y sangre. Tras el bombardeo con misiles UMP-2, el Reino Unido capituló, enterrando a cientos de miles bajo los escombros. ¿Y París? Hitler decidió conservarlo. La ciudad no fue destruida, pero su espíritu de capital cultural fue quebrado. ¿Qué siguió? Represión, control absoluto, dependencia económica total del Reich. Goebbels estaba seguro: quien domina Europa, domina el mundo. Y
por supuesto, en todas las escuelas europeas enseñan que la Unión Soviética fue un imperio del mal y sus soldados unos ocupantes. Pero el Reich no se detuvo ahí. Cuando Alemania necesitó más recursos, comenzó una nueva guerra. Los misiles cayeron en la costa este de Estados Unidos. ¿Cuánto durará este maravilloso nuevo mundo? Pero no existirá. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена. Bien, ahí veíamos entonces cómo fuese Europa hoy día si la Alemania nazi hubiese triunfado. Ahora, ¿cómo estaría el continente asiático? Vamos a ver. ¿Y si la historia hubiera tomado otro camino? Si la Unión Soviética no hubiera detenido la guerra relámpago, Blitzkrieg, alemana en 1941 y no hubiera derrotado al fascismo? No es una pregunta ociosa, sino un escenario sombrío que pudo cambiar el destino de la humanidad. Eurasia, desde Europa hasta la India y China, habría quedado bajo el dominio de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Japón militarista. Desde 1940, Hitler y el mando japonés planeaban dividir el territorio de la Unión Soviética tras su derrota. Japón habría ocupado el lejano Oriente y Siberia, y Alemania, la parte europea. Esto habría llevado a brutales represiones y genocidios similares a los ya ocurridos en China. La Unión Soviética y China se apoyaban mutuamente. China contenía a las tropas japonesas y el Ejército Rojo protegía las fronteras norteñas de China. La derrota soviética habría dado a Hitler y Japón acceso a sus recursos, haciendo el mal casi invencible. China se habría convertido en un estado títere. Pekín sería el centro de administración colonial, Shanghái, una base para la industria militar japonesa, y Harbin sufriría una japonización forzosa con desplazamiento total de la población local. Los países asiáticos, incluidos Indonesia y Vietnam, se habrían convertido en colonias japonesas. Yakarta sería el centro logístico de recursos petroleros y Surabaya la mayor base naval de Japón. En Vietnam, Saigón se convertiría en base militar estratégica y sus recursos agrícolas abastecerían al ejército japonés, provocando hambruna en la población local. La victoria fascista habría llevado inevitablemente a un enfrentamiento con Estados Unidos. Para 1945, ambas partes tendrían armas nucleares y esta guerra podría haber destruido a la humanidad. Pero la historia tomó otro rumbo. La victoria soviética fue un punto de inflexión que salvó millones de vidas. Debemos recordar a qué precio se consiguió. Un precio muy alto que nos corresponde seguir recordando. ¿Qué hubiese pasado entonces si el Ejército Rojo, esa lucha soviética, no hubiese logrado la rendición de esa Alemania nazi? ¿Qué hubiese pasado en América Latina, en nuestra región? Vamos a verlo. ¿Qué habría pasado si hace 80 años Hitler hubiera ganado y establecido su dominio? La victoria en Eurasia permitió a la Alemania nazi llevar a cabo sus antiguos planes, entre ellos el control de América Latina.
El poder blando de los directivos alemanes preparó de antemano una quinta columna simpatizante de Hitler. Los partidos nazis se extendieron literalmente por toda América Latina, encontrando partidarios en los círculos gobernantes y en las fuerzas armadas del continente. Los refuerzos militares a gran escala procedentes de Alemania fueron la señal para la acción. Los leales a Hitler fueron movilizados para tomar el poder por la fuerza. En toda la región fueron establecidos regímenes controlados por Berlín, desde la frontera sur de Estados Unidos hasta Tierra del Fuego. En México, el golpe de Estado fue llevado a cabo por la rama local del partido nazi y sus secuaces en el poder. En América Central y del Sur, los acontecimientos se desarrollaron de manera similar, aunque hubo algunas batallas importantes. El papel clave en la captura del Canal de Panamá fue desempeñado por los submarinos alemanes y los bombarderos transportados por ellos. El transporte anticipado de los Junkers se hizo posible gracias al ala plegable de estos aviones. Fueron desplegados en secreto en una de las islas deshabitadas del Caribe. Operando desde el aire y el mar, los nazis atacaron simultáneamente bases militares estadounidenses en la región, desde Panamá hasta Guantánamo. La gran victoria de Hitler fue la posesión de las inagotables reservas de petróleo de Venezuela. A partir de ahora, la maquinaria bélica del Tercer Reich no corría peligro de quedarse sin combustible. El caucho brasileño, los metales bolivianos, las tierras fértiles y los rebaños interminables de Argentina. En resumen, toda la riqueza de América Latina quedó a disposición del Tercer Reich. Hitler también obtuvo en sus manos una multimillonaria fuerza viva gratuita, los indígenas y mestizos. Aquellos que podían trabajar, incluidas mujeres y niños, se convirtieron en esclavos de los campos. Los débiles y enfermos fueron enviados a hornos y cámaras de gas. El mismo destino esperaba a los inmigrantes judíos que habían huido previamente a América Latina desde Europa. Los ocupantes también fueron despiadados con los comunistas y los socialistas. Tanto ellos como sus familias fueron enviados directamente a las fábricas de la muerte. Una de las más grandes del hemisferio comenzó a funcionar en Argentina. Su corazón fue el estadio Luna Park de Buenos Aires. Fue aquí en 1938 donde los partidarios de Hitler organizaron la mayor campaña nazi fuera del Tercer Reich. Chile, que también se había convertido en una colonia sudamericana de la Alemania de Hitler, Argentina se convirtió en un trampolín para el nuevo ataque del Führer. La Antártida y el paso de Drake, que la separa de Sudamérica, fueron declarados propiedad del Estado alemán. ¿Cómo sería el mundo hoy si el Ejército Rojo no hubiera aplastado al nazismo? Afortunadamente, la historia no conoce el modo subjuntivo. Gracias al Ejército Rojo, hace 80 años, la humanidad tuvo su renacer. Importante que ustedes hoy puedan acompañarnos en este programa especial porque seguiremos ahondando en este tema que, como ya les dije al principio, no solo forma parte de la historia, de los libros, para tenerla allí como algo que ya ocurrió, ¿no? Son elementos que hoy nos permiten seguir entendiendo el presente, el futuro, pero que además permiten mirar y reconocer a quienes históricamente han luchado por la paz de los pueblos, respetando a la humanidad, diferente a la propuesta que siempre han hecho los imperios. Eso que ustedes vieron hace pocos minutos, esos videos corresponden a unos documentos desclasificados que son los planes que tenía Hitler en el marco de esa Segunda Guerra Mundial, lo que él quería hacer en el mundo si lograba la victoria. Pero la victoria no fue de la Alemania nazi, fue
de la Unión Soviética. Sobre ese tema vamos a seguir desarrollando en la próxima parte. Vamos a hacer una pausa, ustedes muy atentos. Recuerden que estamos también por redes sociales. Me pueden conseguir como @soykatyvega en las diferentes plataformas, Instagram, TikTok, Facebook también. Pueden visitarnos en nuestro canal de Claramente por TikTok, por Instagram, YouTube y en su canal en Telegram, Claramente. Vamos a la pausa. Ya venimos con más de este programa especial. Programa especial. Estamos de vuelta desde el estudio 4 de Venezolana de Televisión, totalmente en vivo a través de nuestra señal matriz, pero también a través de la plataforma Dailymotion, donde estamos 24 horas transmitiendo toda la programación de Venezolana de Televisión. Y en este momento se hace importante que nos vean no solamente en el país, sino también en el mundo, porque Venezuela se ha sumado a lo que ha sido esta celebración de la Guerra Gran Patria, pero también del Día de la Victoria, que es este próximo viernes 9 de mayo, se cumplen 80 años. Y de ese tema hemos venido ya desarrollando a lo largo de este programa. Ya al inicio hacíamos toda una introducción en el contexto de lo que fue esta gran guerra patria, pero además del Día de la Victoria. Ya nos acompaña en el estudio nuestra invitada, analista internacional, la doctora Marianny Rosado, con quien tenemos el gusto de conversar esta noche. Bienvenida. Muchas gracias, un placer. Doctora, fíjese, al principio ya nosotros hacíamos una especie de contexto de lo que pasó hace 80 años y pues resaltando el papel protagónico que tuvo el Ejército Rojo. Nos gustaría conocer de su parte y que nos ubicara también en espacio y que a quienes hasta ahora nos puedan estar viendo y conozcan poco del tema o no lo recuerden, saber qué pasaba hace 80 años en el mundo. Bueno, la conflagración internacional, digamos, bélica, que conocemos como la Segunda Guerra Mundial, pero que también Rusia conoce como la Gran Guerra Patria, motivo por el cual celebra estos 80 años del Día de la Victoria, para nosotros como país petrolero era parte, o sea, nos hacía parte del conflicto sí o sí, porque todos los países que tienen que ver con el área energética están involucrados en todos los teatros de guerra por su condición petrolera, en el caso de Venezuela. Entonces, en aquel momento está el reacomodo del nuevo orden mundial bajo la esfera de influencia de los países que ahora son los países vencedores de la Segunda Guerra Mundial, pero Venezuela dentro de eso tiene ese rol de proveedor de petróleo, tiene ese rol de abastecedor también de alimentos, está bajo la influencia del área política de Estados Unidos. Estados Unidos está en ese esfuerzo por liderar lo que está pasando en la Segunda Guerra Mundial, pero el gran papel protagónico realmente lo lleva la Unión Soviética. Y es la gran conciencia social de la Unión Soviética, es todo su proceso de evolución, de transformación y de conciencia de clase lo que la coloca en ese escenario histórico en la derrota del nazismo. Esto que va a pasar en Rusia para nosotros, digamos, nosotros quedamos como fuera de su área de influencia porque estábamos del lado, siempre hemos estado del lado de la influencia hemisférica de Estados Unidos. Pero ese momento de confrontación internacional dio paso a otro orden que ahora mismo se está quebrando, que ahora mismo está bajo cuestionamiento importante. Entonces, fíjate cómo se están reordenando nuevamente las posiciones de los actores y el posicionamiento internacional de todos los países, y nosotros estamos quedando ahora bajo el área de influencia más bien de Rusia y de China frente a lo que está pasando con Estados Unidos actualmente. Entonces, estos reordenamientos ocurren al frente de grandes procesos bélicos, de grandes procesos de conflicto, y nosotros tenemos mucho que agradecerle realmente a la Unión Soviética
porque el sacrificio que hizo en función de la humanidad, de esos 25 millones de personas muertas entre civiles y militares, es una ofrenda, es un tributo a la humanidad en tanto y cuanto significó, digamos, el repliegue de todas las fuerzas nazistas que habían ocupado hasta Dinamarca, Noruega, Ucrania, una gran cantidad de territorio bajo un gran sacrificio social. Entonces, ahora ese mundo se está reordenando, ese mundo que en su momento dio paso al mundo bipolar, que dio paso después a la Guerra Fría, que dio paso a la Unión de Naciones como el eje que iba a ordenar o reordenar o dirigir las relaciones entre los países. Ahora eso está dando paso a otro momento. Y es muy interesante revisarlo porque es un plazo de tiempo relativamente corto. Estos 80 años han abarcado por lo menos 2 o 3 generaciones y estas 2 o 3 generaciones tienen la conciencia muy clara de estos procesos históricos. Sin embargo, el proceso mediático de interpretación de estos procesos sociales y de estos procesos bélicos siempre nos dejan a nosotros relegados a un plano muy secundario de la historia, donde no terminamos de interpretar correctamente que lo que pasó allí reordenó el mundo entre potencias que no necesariamente eran muy opuestas realmente. Siempre nos vendieron que la bipolaridad, el bipartidismo, esa forma de ordenar el mundo con esos dos grandes ejes, dos grandes polos, era la forma de interpretar y que nosotros tuvimos hasta relativamente hace poco tiempo y que ahora ya no se sostiene como argumento explicativo de la realidad. Entonces, estamos en realidad atravesando un momento donde la hegemonía ha venido evolucionando y esa hegemonía que ha venido evolucionando se ha ido resemantizando, ha venido cambiando de nombre, ha venido cambiando de ropaje y se nos sigue vendiendo como un proceso civilizatorio, convencional, normal, normalizado, pero que ha criminalizado formas de vida que ahora se están retomando. Entonces, la multipolaridad, la pluripolaridad, todo lo que nosotros vamos a ver a partir de ahora, que está en construcción con los BRICS, con la OCS, la Organización de Cooperación de Shanghái y las otras organizaciones que le hacen frente a este polo maligno de la OTAN y todo lo que ha creado Estados Unidos alrededor de su propio concepto de seguridad, está resignificando para nosotros un momento de oportunidad para poder volver a ver las relaciones que tenemos con Rusia y montarnos en un proyecto diferente. Ese proyecto diferente tiene que apostarle no solamente a la paz, tiene que apostarle también a la profundización de las relaciones económicas, comerciales, tecnológicas, militares, etcétera, para que nosotros volvamos a tener un posicionamiento internacional, digamos, soberano, independiente, que busque un poco más de autonomía, pero que además busque evitar que las imposiciones internacionales que hace Estados Unidos bajo su área de influencia siga significando para nosotros un estancamiento económico y comercial, un secuestro perenne de nuestras posibilidades y por supuesto que nosotros teníamos que mirar hacia Rusia y teníamos que mirarla con todo respeto, teníamos que mirar hacia China y tenemos que buscar para Venezuela otro lugar en el mundo distinto al lugar subordinado que Estados Unidos nos colocó después de esa Segunda Guerra Mundial o de esa gran guerra patria. Doctora, fíjese algo, usted ha mencionado elementos importantes que nos permiten ver el pasado, pero también el presente y lo que pudiese ser el futuro. En el marco también de esta reconfiguración mundial que se está dando hoy día, no pareciera visible, pero pues quienes son estudiosos en el tema de análisis internacional, como es su caso, pueden tener la mirada más amplia al respecto. Y ayer el presidente Nicolás Maduro Moros hacía referencia con que nuevamente se está viviendo un resurgimiento del fascismo. ¿Qué opina usted al respecto? ¿Eso es así? Sí, ¿Y cómo lo podemos mirar? Sí, cuando los procesos, cuando en algún punto del proceso hegemónico empieza a romperse el orden, lo primero que surgen son las tendencias conservadoras que buscan restituir el orden anterior o que buscan conservar el orden anterior y prolongarlo. ¿Sí? Históricamente lo que se ha demostrado es que los procesos terminan rompiendo abruptamente, silenciosamente o de cualquier manera terminan rompiendo ese orden para ser sustituido por otro. Nosotros estamos presionando para que haya una coherencia en esa transición, para que haya el menor desgaste humano, para que haya el menor dolor civilizacional, pero
es evidente que cuando eso pasa es porque hay como un miedo a que ese orden cambie, y ese miedo se estimula, se mediatiza, se instrumentaliza y se construye la narrativa del terror, todas las formas del miedo social posible, para llevar a la población, a toda la población mundial, no solamente a involucrarse en procesos bélicos, sino también a aceptarlos como una cosa normal, a aceptar una sociedad jerarquizada como una cosa normal y a aceptar formas de injusticia que de otro modo no debería estar tolerando. Entonces, la tolerancia ante la injusticia es una condición espiritual a la que nos someten para mantenernos impávidos viendo el gran show del terror a nivel internacional. Nosotros tenemos mucho que pronosticar, observar y analizar respecto a eso que me estás planteando, porque es justamente en los momentos de quiebre cuando esas fuerzas aparecen. Y esas fuerzas aparecen con una decía Edgar Morin, vienen de la noche oscura de la humanidad, vienen del momento más gélido de la humanidad, del espíritu más oscuro del ser humano, y de esas fuerzas que lo han dominado por tanto tiempo. Viene para tratar de rescatar ese orden, pero a la vez son sintomáticos de su propio quiebre. Entonces nosotros tenemos que preparar el mundo para el futuro. ¿Qué debemos preparar? Tenemos que preparar un mundo para 10.000 millones de habitantes, tenemos que preparar un mundo que se va a tener que resolver problemas climáticos importantes, que tiene que resolver problemas humanos muy importantes, que tiene que resolver hambruna, el problema de la distribución, no solamente de la riqueza, sino las nuevas lógicas de trabajo y de intercambio. Entonces, ese orden se está rompiendo. Esa es la única cosa que yo le veo positiva al hecho de que estén surgiendo esos movimientos. Y la otra cosa es que hay que rescatar la memoria de que eso ha venido pasando sistemáticamente en todos los grandes procesos, y de mostrarle a la gente cómo hay un parangón importante entre eso que ocurrió como instalación de un proceso de dominación y eso que está ocurriendo ahora como el intento de mantenerlo en el tiempo. Son las mismas energías, son las mismas fuerzas y, por supuesto, muestran una decadencia, pero esa decadencia es muy peligrosa. Entonces, ahí es donde los sistemas de seguridad de los países tienen un papel muy importante. Nuestro sistema defensivo tiene mucho que decirnos al respecto, porque estos son los momentos para los que debemos prepararnos para enfrentar defensivamente esas situaciones. Y en esa preparación ha estado Rusia con la situación en Ucrania desde 2013-2014, haciéndole frente a acciones fascistas, con todas las características de lo que es el fascismo y de lo que significó, ¿no?, el llamado nazifascismo. Ahora se le llama o se le categoriza como neofascismo. Rusia con Ucrania, pero Venezuela también por su parte sufriendo lo que ya hemos vivido con el secuestro de los migrantes venezolanos, que forma parte y se han hecho semejanzas, de hecho, con los campos de concentración de la Alemania nazi, pero también con todas esas acciones criminales y medidas coercitivas unilaterales que ha tomado Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Pero ante eso, Rusia y Venezuela han tomado la bandera de la lucha antifascista. Y han venido construyendo, como dicen los compañeros chinos, han venido construyendo ladrillo a ladrillo su relación. A lo que nosotros debemos apostarles a la profundización de esas relaciones, a mejorar la calidad del intercambio, porque no solamente culturalmente tenemos unas diferencias interesantes e importantes, sino que hay áreas donde nosotros deberíamos poner un empeño especial en lograr entendimientos, pero no solamente los entendimientos formales. Nosotros tenemos mucho que hacer con Rusia. Por ejemplo, deberíamos empezar a hablar ruso. Nosotros deberíamos estar estudiando en nuestras escuelas el idioma ruso como una cosa muy, muy común, porque además tiene un sistema silábico como el nuestro, es fácil de aprender. Nos enlazaría de una manera muy interesante con ellos, pero y además a Rusia le significa mucho la relación con Venezuela porque le triplica su capacidad de presencia en mercados petroleros o de control del mercado petrolero mundial, y eso no es despreciable. Es decir, de pasar de un 8 y tanto % de control de la esfera energética petrolera a pasar a un 27%, casi un 27%, hay una diferencia tremenda, es el triple. O sea, hay una gran distancia, y esa gran distancia es o apunta al reposicionamiento de Rusia en materia petrolera. No hay que despreciar el hecho de que con la guerra con Ucrania la demanda
energética y financiera que ha tenido Rusia ha sido muy importante. Ella, para levantarse de eso, para rescatar sus puntos de Producto Interno Bruto, etcétera, para rescatar su economía, después de esto va a tener que hacer un esfuerzo muy especial, pero además echar mano de todas estas relaciones. Y para nosotros es importante que nosotros dejemos de ser una plaza del capital estadounidense para abrirnos al mundo de una manera igualitaria, de una manera horizontal, y podamos tener mejor y mayor presencia, no solamente rusa, también de otros países, pero que nos permita a nosotros también conseguir en el mundo, en la esfera internacional, la consecución de nuestros objetivos nacionales. Me gustaría que la última idea que acaba de desarrollar, doctora, la pudiera explicar mejor por lo siguiente, porque se está luchando contra un imperio que hoy se conoce como el imperio norteamericano, estadounidense. Y no con esto quiere decir Venezuela que va a apostar a otro imperio, al contrario, es a relaciones de igualdad. Cuando usted comenzó hablando de Rusia, habló, por ejemplo, de tener esa influencia a modo de que podamos hablar también ruso, y eso pudiera tener algunas interpretaciones. Entonces, ¿cómo decirlo para que pues, se pueda comprender que lo que se está gestando hoy día tiene que ver con un mundo multipolar y no precisamente con una hegemonía o con un hegemón? Y fíjate que nadie cuestiona que todos hablemos inglés. Ajá. Se ha normalizado Pero tanto. si decimos que hay que hablar ruso, sí, posiblemente si que hayan saltos. ruso, eso puede levantar unas alertas. Ajá. Eso es parte justamente de haber adquirido o de haber asimilado el ethos colonial. Es decir, nosotros tenemos el discurso de los que nos colonizaron. Hay que entender que estamos en un marco civilizatorio. Estamos en el marco civilizatorio de Occidente. Y lo que antes era la colonia y la metrópoli, luego fueron los países deudores y los países acreedores. Ahora van a ser los países dominantes y subordinados. El sur global, el norte global, todas estas categorías son parte del mismo proceso histórico. Cuando hablamos de modernización, hay una teoría de la modernización que a partir de la Segunda Guerra Mundial lo que quiere y pretende es construir en el mundo un mercado de consumo global. Y después la ONU se crea justamente con los indicadores de ese mercado de consumo global y evalúan a los países en función del consumo. Es decir, tú eres desarrollado en tanto y cuanto tengas tantos televisores, tantos carros, tantas camas, tantos muebles, tantas cosas, ¿no? Esa forma de medir el mundo, eso está dando paso, está cambiando, eso está dando paso a otra situación. Esa otra situación reposiciona otros valores. Ya no debería ser el consumo, pero esa teoría de la modernización, fíjate que nos tiene plagado el lenguaje. Nosotros hablamos de lo moderno como lo innovador, cuando lo moderno es un orden civilizatorio, es el orden civilizatorio del proyecto, el proyecto civilizatorio del orden de la cristiandad. Entonces, la cristiandad tiene una serie de valores, tiene una serie de cuestionamientos, y esto no tiene nada que ver con lo religioso, sino la instrumentalización de la religión como un instrumento realmente político para el dominio de las grandes masas, ¿no? Entonces, la civilización está haciendo crisis. Eso es lo que está pasando. Entonces, nosotros tenemos que entender que todos nuestros sistemas están dentro de ese marco civilizatorio. Cuando hablamos de globalización, ¿qué entendemos por globalización? Como una cosa inevitable, un proceso inevitable mundial que nos abraza con innovación tecnológica. No, realmente hay que distinguir los conceptos. Globalismo, globalización y globalidad. ¿Qué es la globalización? Es la instrumentación práctica de la tesis del globalismo. Y la tesis del globalismo lo que sostiene argumentalmente es que, dada una nación con intereses en distintos puntos planetarios, ella hace todo lo que considere necesario y conveniente en defensa de esos intereses, así sea político, militar, económico o de cualquier índole. Entonces, si nosotros entendemos que la globalización simplemente es una de las facetas de ese proceso de dominación, entonces sí vamos a poder ver el gran ciclo histórico en el que estamos envueltos, y ahí es donde nosotros vemos esperanza y posibilidad de que ese orden se rompa y le dé paso a otro orden, y ese otro orden se nos está presentando con nuevas posibilidades, pero dentro de eso nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, porque evidentemente cuando tienes estructuras de dominación y las has asimilado, y tienes estructuras hegemónicas asimiladas completamente y normalizadas completamente, viene otro hegemón y por supuesto que puede sustituir al que estaba antes. Esa no es la idea. Evidentemente yo creo que eso lo rescatas cuando me haces esta pregunta, porque
es justamente ese uno de los grandes peligros o amenazas que nosotros tenemos que vigilar en nuestra forma de relacionarnos con el mundo. Nosotros no vamos a perder nuestro enfoque defensivo. Venezuela nunca ha tenido un enfoque ofensivo de la guerra, siempre ha tenido una perspectiva defensiva y además liberadora. Es decir, nosotros nos fuimos a una independencia que fue muy difícil, que fue muy sangrienta, porque justamente no teníamos armas, nadie nos quería vender, fue muy compleja y societalmente nos costó muchísimo también. La mitad de la población diezmada para nosotros significó, bueno, el costo de una liberación. Pero nosotros tenemos que profundizar en esa liberación porque ella, en los postulados bolivarianos, lo que está buscando es justamente, no solamente hacia Venezuela, evitar las imposiciones, sino también en el sistema internacional. Por eso siempre le hemos apostado a la democratización de las organizaciones internacionales, siempre le hemos apostado a la visión defensiva más que a la visión ofensiva y siempre le hemos apostado a la negociación internacional y a las vías de solución pacífica de conflictos. Entonces, para nosotros es una postura que es un hilo histórico sostenido en el tiempo. Esa es nuestra postura histórica como nación. Para nosotros eso debemos profundizarlo y por supuesto que tenemos que hacer unas políticas de recambio de nuestros sistemas de interrelacionamiento porque es a partir de ahí que nosotros podemos cambiar esa base para que las nuevas relaciones no sean de corte hegemónico, sino que sean realmente de cooperación. Doctora, lamentablemente hemos llegado al final del programa. Queda abierta la invitación para que sigamos profundizando sobre este tema porque además, bueno, en el marco de esta visita que va a hacer el presidente Nicolás Maduro Moros, o que está haciendo el presidente en Moscú, se van a dar otras agendas de seguro en el marco del estrechamiento, ¿no?, de estos lazos. Yo creo que podemos tener buenas noticias. Excelente, ya dejamos por ahí la intriga, así que queda usted cordialmente invitada a un próximo espacio. Doctora, lo hago públicamente, no quiero comprometer a la producción, pero lo dejo allí como iniciativa para analizar entonces ese tema que seguro va a dar mucho de qué hablar, no solamente en Venezuela, sino en el mundo. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la sintonía. Recuerden que pueden conseguirnos en redes sociales. Estamos muy complacidos de poder haberles llevado este programa que nos permite mirar la historia no como un hecho aislado, sino como parte de nuestro presente, que nos permite comprender lo que estamos viviendo y hacia dónde debemos dirigirnos. A 80 años de la Gran Guerra Patria, pero de ese día de la victoria que logró la liberación y el renacer de la humanidad. Con libertad, amor y convicción, hasta una próxima oportunidad. Programa especial.